¿Qué tal, Master? Bienvenido a esta nueva clase del curso gratuito de YouTube. Hoy te voy a estar hablando acerca de los order blocks y de los fair value gap. Primero, ¿qué es un order block? Es la vela de color contraria previa al movimiento fuerte. ¿Qué hace que un movimiento sea fuerte? Que genere este tipo de movimientos en el precio. Nos vamos a acercar justo a este momento en el gráfico. Si te das cuenta, acá tenemos un movimiento a la alza. Listo, mis velas son azules, estas son las velas verdes y las negras son las velas rojas, solo que les cambié el color. Si te das cuenta, en algunos momentos el mercado está conectado perfectamente bien entre las mechas. Si yo, por ejemplo, agarro tres velas, cualquier patrón de velas de forma aleatoria, por ejemplo, vamos a tener en cuenta esta vela negra de acá y esta vela azul, por ejemplo, estas tres velitas de acá. Esta negra y esta azul. Si tú te das cuenta, esta mecha de acá está conectada con la vela azul. Pero hay escenarios donde, por ejemplo, yo agarro tres velas, como por ejemplo puede ser estas tres velitas de acá, listo, la vela negra, la vela azul y la siguiente vela azul. ¿Y qué pasa cuando yo trato de conectar las mechas de la primera vela y de la tercera vela? Si yo trazo aquí una línea, hay un hueco. Y si yo tengo acá esta mecha, esta vela, también si la trazo hacia este lado, hay un hueco. Quiere decir que aquí hay una brecha de valor o un fair value gap, ¿listo? O un imbalance. Es exactamente lo mismo, que básicamente significa, ¿listo? Antes de entrar a hablar cómo se utilizan, que aquí las órdenes de compra, pues hubo un alto volumen en órdenes de compra que generó una ineficiencia en el precio. Existe algo que vas a conocer más adelante que es el mapa del precio, que básicamente habla de que el precio se mueve entre ineficiencias y liquidez. Y el precio, para que sea eficiente siempre va a tender a llenar estas brechas de valor o estos fair value gaps que genera cuando entra la demanda o cuando entran épocas de oferta, como por ejemplo acá. Hay una etapa en la que fue mayor la oferta a la demanda y generó esta brecha de valor, como por ejemplo lo podemos ver representado. Incluso si yo agarro estas tres velas de acá, aquí hay una brecha de valor. Si por ejemplo yo puedo agarrar las que quieras, las que quiera, quiero que eso te quede muy claro, no tienes que agarrar ciertas en específico. Por ejemplo, puedo agarrar estas tres, esta azul, esta negra y esta negra. Si yo marco, mira, la mecha de esta vela y la mecha de esta, aquí me puedo dar cuenta que hay un hueco en el precio. Aquí hay un fair value gap. ¿Listo? Es decir, el precio va a tender a llenar esa zona. Al igual que si yo quiero agarrar estas tres de acá. ¿Listo? Esta negra y esta negra. Si yo marco las tres, también me voy a encontrar con que antes había un fair value gap. ¿Listo? Ya finalmente el mercado lo terminó llenando, ¿sí? Te puedes dar cuenta que acá el mercado vino y lo llenó. Pero lo que yo quiero que entiendas es cómo se marca ese fair value gap. ¿Por qué? Porque para que yo pueda marcar mi vela de color contraria previa al movimiento fuerte, que va a ser mi order block, que en este caso sería esta, que lo que hace que el movimiento sea fuerte es que me genere un imbalance y además de eso que me genere un rompimiento estructural. ¿Listo? Por eso es tan importante tener en cuenta la estructura a nivel macro en el precio. ¿Listo? Entonces, para que un movimiento sea fuerte y yo pueda utilizar correctamente mis order blocks con mis fair value gap, necesito que el movimiento me haya generado un rompimiento estructural o me haya tomado liquidez. Eso es algo que probablemente enseñe más adelante, pero por ahora quédate con lo básico. Rompimiento estructural, que mi order block sea claro, listo, que yo tenga ahí clara mi vela de color contraria previa al movimiento fuerte y que seguido al order block, tiene que ser seguido al order block, yo tenga mi fair value gap, listo, que en este caso lo tenemos acá, listo. ¿Esto para qué funciona? Para que nosotros identifiquemos las siguientes zonas donde nosotros nos vamos a apoyar para hacer alguna operación en el mercado. Vamos a tener en cuenta lo que ya te había explicado en la lección anterior y era acerca de este mínimo.
Si nosotros nos damos cuenta de este panorama actual en el cual vemos este rompimiento estructural a nivel macro, donde podemos darnos cuenta que genera este retroceso bastante fuerte, esto lo voy a ubicar por acá para que lo veas mucho mejor, luego genera el siguiente impulso y luego vemos que el mercado comienza a tener este retroceso fuerte que no es una caída, es simplemente un descuento. Yo debo encontrar las zonas desde que se generó el mínimo por debajo del rompimiento estructural, es decir, por debajo de esta zona, es decir, entre este punto y la ruptura del máximo, por debajo de acá, donde yo logre encontrar un order block junto a un fair value gap. ¿Listo? En este caso, la única zona que yo tengo válida es esta zona de acá. Acá nosotros podemos darnos cuenta cómo el mercado llega al order block, cubre el fair value gap porque él se mueve entre ineficiencias y liquidez. La liquidez es un concepto que vamos a conocer más adelante. Una ineficiencia es lo mismo que el fair value gap o del imbalance, se le llama de distintas formas. Entonces, ¿dónde es que yo voy a estar buscando mis operaciones? Inicialmente, en esas zonas de order block. ¿Listo? Para yo validar un order block, ya sabes, rompimiento de estructura, esa es la manera más básica. Hay otras maneras que es con la toma de liquidez. ¿Listo? No me da el tiempo para explicarlo hoy. Que ese order block tenga ahí seguido un fair value gap y que me haya generado un rompimiento. Me dieron ganas de explicártelo de una vez lo de la toma de liquidez, lo voy a utilizar, lo voy a explicar de una forma que tal vez no entiendas, pero si ya tienes cierto nivel de experiencia puede que lo entiendas. Que es básicamente acá en este impulso. Si no tienes nada de conocimiento, ignóralo, literal. Tienes este pequeño movimiento acá y tú ves que el mercado, justo con esta vela de acá, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo esta vela de acá? Eliminó la liquidez de un mínimo, como es esto acá. Más adelante, si tú aún no sabes estos conceptos, lo vas a entender mucho mejor, vas a poder ver esta clase y vas a decir, me acuerdo lo que dijo Sergio esa vez, voy a repasar la clase. Pero lo más probable es que esto no lo entiendas en el momento si aún no has estudiado el concepto de la liquidez. Pero también para que un order block sea válido, otra opción es que en vez de que haya hecho el rompimiento estructural, que se haya generado después de eliminar un mínimo, como por ejemplo acá lo hizo. Me dejó el fair value gap y fíjate cómo el mercado se apoya de una manera perfecta en esa zona de order block, que a partir de ahí me permite cazar el siguiente movimiento a la alza, que de hecho este fue un trade que yo envié a mi comunidad de Trade My Mastery, que ya sabes, mi mentoría de Trade My Mastery es una mentoría que ahora estamos volviendo 1 a 1 por el momento. No sé cuándo llegues a ver este video, son 6 meses, tienes 8 sesiones de seguimiento 1 a 1 y tienes resultados garantizados por contrato, donde te enseñamos todo esto desde lo más básico hasta lo más avanzado para que lo puedas aplicar como un verdadero profesional operando con capital real, nada de cuentas demo, nada de cuentas de fondeo. Para que tú te vuelvas un trader profesional tiene que invertir dinero en el mercado, tiene que invertir dinero en su educación y a partir de ahí es que va a lograr obtener ganancias. Pero bueno, dejando a un lado ese pequeño anuncio parroquial, esa es la forma en la que tú puedes empezar a identificar esos order blocks, como las velas de inicio previa al movimiento fuerte. Como por ejemplo, vas a encontrar muchas situaciones en las cuales hay distintos tipos de order blocks, como por ejemplo, acá podemos ver este de acá, que se genera el fair value gap y el mercado viene acá y continúa su estructura. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es algo que tú debes tener en cuenta. Por acá también podemos darnos cuenta de otra situación en la cual se generó el rompimiento estructural, en este caso de este punto, se apoya del order block y a partir de ahí hace una siguiente distribución. ¿Listo? Y así nos vamos a encontrar con distintas situaciones. Por ejemplo, acá en el precio, tú puedes estar pensando, acá no hay un order block. Fíjate que esta vela es de color contraria previa al movimiento fuerte. Mira. Acá tenemos el movimiento fuerte, que acá podemos darnos cuenta que había ese fair value gap, se generó el rompimiento estructural con cuerpo de vela, el mercado se apoya en el order block, una vez llega al order block, procede a hacer ese rompimiento estructural. Y efectivamente así es como lo hace cada vez. Aquí nuevamente, si tú te das cuenta, antes de este movimiento, el rompimiento se produjo con esta vela de acá. Y acá nosotros teníamos el order block, el mercado se apoyó en ese order block y luego hizo una siguiente distribución. Entonces, todo esto funciona porque
o el order block ha eliminado liquidez, que probablemente no lo hayas entendido y no importa porque más adelante lo vas a entender claramente. Si te suscribes al canal, si estás súper pendiente de tu proceso educativo, lo vas a poder entender muchísimo más a fondo. Recuerda también que tengo una comunidad completamente gratuita donde envío contenido de valor diariamente, mentalidad, espiritualidad, fitness, trading, de todo, parce. Entonces, literal, te la voy a dejar debajo de este video en la descripción para que te puedas unir a ella y puedas aprender muchísimo más cada día. Pero de esta forma es que los order blocks son efectivos, que hayan roto lo que vimos hoy específicamente, un punto estructural, listo, y que tengan ahí el Fair Value Gap. Si tenemos el Fair Value Gap, el order block va a tender a ser respetado, como en los distintos ejemplos que estuvimos viendo el día de hoy. El único que vimos con toma de liquidez es este. Son otro tipo de order blocks que vas a poder aprender probablemente más adelante en el canal, o ya sería dentro de una de mis mentorías. Pero para que veas que este es un muy buen concepto del cual te puedes apoyar, funciona extraordinariamente bien en el oro, y así, utilizando los order blocks junto a los Fair Value Gap, vas a poder dejar a un lado toda la operativa con soportes y resistencias que básicamente te hace perder dinero en el largo plazo sin poder sacarle mayor provecho al mercado. No digo que no funcione. Dentro de este curso aprendiste una estrategia con la acción del precio, que es patrones de vela y rompimientos estructurales, pero el siguiente nivel para volverte un trader más profesional es aprender Smart Money, ICT, como lo quieras llamar, básicamente trading institucional, que es entender por qué estas zonas de apoyo funcionan. Estas zonas de apoyo funcionan perfectamente porque esta fue la última zona donde se cerraron ventas con el precio equilibrado. Hubo un desequilibrio en el precio que generó un siguiente nivel de cotización. Esa es la explicación a nivel teórico. Es decir, rompió el último nivel de cotización que había válido, que era sobre los 2.942. Llegó acá hasta los 2.956. A partir de aquí se hizo el movimiento. Listo, aquí fue cuando empezó a entrar el volumen, pum, 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 subió, esperamos la zona de descuento, nos apoyamos en el order block, entendemos que el precio, para que se mueva de forma eficiente, necesita cubrir las ineficiencias, que sería el Fair Value Gap, y el order block se convierte en nuestra zona de apoyo. Esa es toda la explicación del por qué los order blocks junto a los imbalances o junto a los Fair Value Gaps funcionan extraordinariamente bien. Pero es importante que sepas entender el contexto del mercado para que no le andes entrando a todas las velas de color contrario con un imbalance que tú vayas viendo en el precio. ¿Listo? Eso sería como lo más básico de todo. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció en esta lección y de qué te gustaría que fuera un próximo episodio para el canal. ¿Listo? Nos vemos pronto, Master. Un fuerte abrazo. Recuerda, suscríbete, únete a mis comunidades gratuitas. Vamos con todo este año. Chao, pues.